Las profecías de Fátima, reveladas por la Virgen María a tres humildes niños pastores en 1917, han supuesto uno de los hitos más significativos en la historia de la Iglesia Católica. La aparición de Nuestra Señora en Fátima fue un acontecimiento extraordinario que trajo consigo no solo un signo divino, sino también un poderoso conjunto de revelaciones que impactaron al mundo entero. Durante sus apariciones, la Virgen María transmitió mensajes de advertencia, salvación y esperanza para la humanidad, señalando una crisis espiritual que afectaría no solo al mundo de entonces, sino también a las generaciones futuras. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Entre las diversas profecías reveladas, la tercera parte, que permaneció en secreto durante muchos años, siempre ha generado gran misterio y especulación. Durante más de 8 décadas, la Iglesia Católica mantuvo en secreto el contenido de esta profecía. La revelación de su contenido, realizada recién en el año 2000 por el Vaticano, generó una serie de preguntas, interpretaciones y reacciones. El secreto involucraba imágenes simbólicas y un futuro oscuro, que muchos interpretaron como una predicción de grandes pruebas para la Iglesia y el mundo, incluida la pérdida de la fe, la difusión de ideologías contrarias al Evangelio y un gran sufrimiento para los cristianos. El hecho de que esta profecía haya estado oculta durante tanto tiempo plantea dudas sobre el impacto que podrían haber tenido sus palabras si se hubieran revelado antes. La Iglesia, por su parte, siempre ha tratado de proteger a los fieles de la ansiedad que podría generar la divulgación de contenidos. Pero, con el paso de los años, lo que parecía un secreto, de manera impresionante, comienza a manifestarse en el escenario actual. Muchos de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo hoy parecen alinearse con las advertencias de Fátima, lo que sugiere que las profecías no eran solo advertencias para el pasado, sino una advertencia para los tiempos en que vivimos ahora. Es imposible ignorar la relación entre las revelaciones hechas en 1917 y los acontecimientos globales del siglo XXI. El mundo enfrenta una profunda crisis espiritual y moral, con señales claras de que la humanidad está al borde de un gran desafío, un desafío que ya ha sido profetizado. Es en este contexto que la tercera profecía de Fátima comienza a cobrar relevancia. Lo que se dijo en secreto durante tantos años ahora sale a la luz y la urgencia del mensaje se hace cada vez más evidente. La gente está empezando a darse cuenta de que ya no podemos ignorar las señales y que es hora de despertar a la realidad que nos rodea, tal como nos enseñaron a través de los mensajes de Nuestra Señora en Fátima. En 1917, en el pequeño pueblo de Fátima, en Portugal, 3 niños sencillos y humildes vivieron un acontecimiento que cambiaría el destino de la Iglesia Católica y del mundo entero. Lucia, Francisco y Jacinta, de entre 7 y 10 años, estaban cuidando ovejas en un pequeño cerro llamado Cova da Iria, cuando empezaron a ver a una bella dama, con ropas blancas luminosas, que se identificó como la Virgen María. El acontecimiento, que tuvo lugar en el contexto de una Europa devastada por la Primera Guerra Mundial y una época de gran tensión política y religiosa, marcaría una serie de apariciones que tendrían un gran impacto espiritual e histórico. La aparición de Nuestra Señora en Fátima comenzó en mayo de 1917 y durante los meses siguientes, la Virgen María reveló mensajes urgentes y poderosos a los niños.
A lo largo de 6 apariciones, María transmitió una serie de advertencias e instrucciones espirituales encaminadas a la conversión de los pecadores, la oración incesante, el arrepentimiento y el retorno a la verdadera fe. Sin embargo, el aspecto más impresionante de las revelaciones no fue solo la aparición en sí, sino la profundidad de las profecías que la Virgen compartió con los niños, especialmente sobre eventos que sucederían en el futuro. Las profecías de Fátima se dividieron en 3 partes. La primera parte consistió en una inquietante y aterradora visión del infierno. La Virgen María mostró a los niños el sufrimiento de las almas condenadas al fuego eterno, enfatizando la necesidad de oraciones y sacrificios para salvar estas almas. María explicó que si la gente seguía viviendo en pecado y lejos de Dios, muchos más caerían en la condenación eterna. La visión del infierno fue un llamado urgente a la conversión y al arrepentimiento, tema central que María enfatizó repetidamente. La Virgen pidió a todos rezar el rosario y hacer sacrificios por los pecadores, ya que muchos no estaban dispuestos a arrepentirse y buscar la salvación. La segunda parte de la profecía de Fátima reveló lo que muchos consideran una predicción de la Segunda Guerra Mundial. Durante la segunda aparición, en junio de 1917, María advirtió de la proximidad de un gran conflicto global, algo que sucedería apenas 2 décadas después. Habló de una gran guerra que causaría devastación, sufrimiento y destrucción global. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, trajo consigo no solo el dolor de las batallas, sino también un inmenso impacto espiritual, con millones de personas sufriendo y muriendo en nombre de ideologías destructivas y el expansionismo. María pidió entonces la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, como forma de evitar el agravamiento de la guerra y restablecer la paz en el mundo. Predijo que, si no se hacía esta consagración, Rusia difundiría sus errores por el mundo, provocando más divisiones, persecuciones religiosas y crisis políticas. Pero fue la tercera parte de la profecía, la más misteriosa y la que permaneció oculta durante más de 80 años, la que generó grandes especulaciones y discusiones. Esta parte implicó una visión simbólica y bastante alarmante que describía un gran sufrimiento para la Iglesia y el mundo. La Virgen María reveló una escena dramática, un obispo vestido de blanco que muchos interpretaron como el Papa, caminando por una ciudad destruida y llena de cadáveres, y finalmente siendo asesinado. La escena, llena de simbolismo y violencia, indicaba un gran martirio para los fieles y una persecución religiosa, además de un sufrimiento inconmensurable que afectaría a toda la humanidad. Los niños también vieron una gran montaña, en la que la gente sufriría grandes pruebas antes de alcanzar el triunfo final. La promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María fue una nota de esperanza y consuelo, pero la imagen de persecución y martirio causó gran temor entre los fieles y generó interrogantes sobre la verdadera naturaleza de esta profecía. La tercera parte de la profecía de Fátima fue mantenida en secreto por la Iglesia durante mucho tiempo, y el Vaticano, durante más de 8 décadas, mantuvo el misterio sobre su contenido, provocando especulaciones entre católicos y teólogos. Durante años, muchos se han preguntado qué podría ser tan terrible que justificara mantener oculta esta parte del secreto. Algunos creían que la profecía hablaba del fin del mundo, mientras que otros sugerían que se trataba de una gran apostasía dentro de la propia Iglesia, algo que parecía impensable en ese momento. Hubo muchos rumores, pero la verdad permaneció oculta hasta el año 2000, cuando durante el papado de San Juan Pablo II, el Vaticano finalmente reveló la tercera parte de la profecía. El contenido, aunque inquietante, no indicaba el fin del mundo, sino una gran crisis espiritual,
que afectaría a la Iglesia y a la humanidad. La revelación oficial de la tercera profecía de Fátima, en el año 2000, dejó muchas preguntas sin respuestas claras. La visión de un papa asesinado, los cuerpos esparcidos por la ciudad destruida y la lucha espiritual descrita eran símbolos fuertes, pero difíciles de interpretar. La profecía parecía apuntar a una crisis interna en la Iglesia, con divisiones y persecución contra los líderes religiosos, pero también sugería una batalla espiritual global, en la que el mal se extendería por todo el mundo. Las palabras de María sobre la necesidad de conversión, oración y sacrificio nunca han sido más actuales que en los tiempos actuales. La humanidad, y especialmente la Iglesia, enfrentaría profundos desafíos espirituales, y solo la oración constante y la búsqueda de la fe podrían evitar la catástrofe espiritual que se avecina. Hoy, más de 100 años después de la aparición de Fátima, muchos creen que vivimos en un período en el que las profecías de Nuestra Señora comienzan a hacerse realidad ante nuestros ojos. Las divisiones dentro de la Iglesia, la persecución contra los cristianos en varias partes del mundo, la pérdida de los valores cristianos en la sociedad y la difusión de ideologías que niegan la fe y la moral son señales claras de que la tercera profecía de Fátima se está manifestando. La situación en México en particular es un reflejo de esta crisis espiritual global, y el país, consagrado a la Virgen de Guadalupe, parece estar en el centro de esta batalla espiritual. El cumplimiento de las profecías de Fátima, especialmente la tercera parte, nos invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia y de los fieles en la defensa de la fe en tiempos de tribulación. La profecía no es solo una predicción del sufrimiento, sino también un llamado a la acción. La Virgen María nos guía a permanecer firmes en la oración, a buscar la conversión y a prepararnos espiritualmente para los tiempos difíciles que se avecinan. Al hacerlo, podemos unirnos a la promesa del triunfo final del Inmaculado Corazón de María, un triunfo que, según María, traerá paz y salvación a quienes permanezcan fieles y perseveren. En el año 2000, después de más de 80 años de especulaciones y misterios en torno al contenido de la tercera parte de la profecía de Fátima, el Vaticano finalmente reveló lo que se había mantenido en secreto durante tanto tiempo. La decisión de revelar el secreto generó grandes repercusiones, tanto entre los fieles como entre los estudiosos y teólogos, deseosos de comprender los significados profundos de los mensajes que Nuestra Señora había transmitido a los 3 pastorcillos en 1917. El contenido revelado, a pesar de no ser tan alarmante como algunos temían, sacó a la luz una serie de simbolismos y visiones que siguen siendo debatidos hasta el día de hoy. El análisis de lo revelado ayuda a comprender no solo los acontecimientos futuros, sino también la crisis espiritual que aflige al mundo de hoy. La tercera parte de la profecía, revelada por el Vaticano, describía una visión simbólica y bastante dramática en la que figuraba la figura de un obispo vestido de blanco, que muchos interpretaron como el Papa. En la visión, el Papa, acompañado de otros religiosos, atravesó una ciudad en ruinas, llena de cadáveres y, finalmente, fue asesinado. La escena estuvo acompañada de una gran sensación de dolor, sufrimiento y destrucción. Este obispo vestido de blanco fue identificado como un símbolo del Papa, representando el liderazgo de la Iglesia Católica, que enfrentaría una gran persecución y martirio. La visión del Papa siendo conducido a su muerte fue una de las imágenes más llamativas de la profecía y se interpretó como una premonición de las dificultades que la Iglesia enfrentaría en el futuro, incluidas la persecución religiosa y las crisis internas.
Para muchos, esta imagen reflejaba las dificultades que atravesarían el papado y la Iglesia durante períodos de gran tensión política y religiosa. La imagen de una ciudad destruida y llena de cadáveres también sugería una devastación global, con la humanidad afrontando un período de gran sufrimiento y caos, como si estuviera siendo purificada a través del sufrimiento colectivo. Esta interpretación no se limitó solo a una crisis física o política, sino también a una gran batalla espiritual que sacudiría los cimientos de la fe cristiana. El simbolismo de la ciudad en ruinas es, sin duda, una de las imágenes más poderosas de la tercera profecía. Fue visto como una metáfora de la destrucción de los valores cristianos en el mundo moderno y la difusión de ideologías contrarias al Evangelio, como el ateísmo y el materialismo que se han extendido a lo largo de los últimos siglos. La ciudad, que en algún momento pudo haber sido un símbolo de civilización y orden, se convirtió en un lugar de caos, violencia y muerte, representando la condición espiritual de la humanidad en tiempos de crisis. Esta visión, más que ser una simple advertencia de una catástrofe física, apunta al estado de desolación espiritual que podría enfrentar la humanidad si no regresa a la fe y a los valores cristianos. Pero además de la sombría visión, la Virgen María también ofreció una promesa de victoria y esperanza. Aunque el sufrimiento era inevitable, María afirmó que al final el Inmaculado Corazón de María triunfaría. La promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María siempre ha sido un elemento central en los mensajes de Fátima y refleja confianza en la protección e intercesión de la Virgen María ante los desafíos que enfrentarían la Iglesia y el mundo. El Inmaculado Corazón de María, símbolo de amor y pureza, sería la clave de la salvación. María dijo que aquellos que permanecieran fieles y siguieran sus enseñanzas tendrían la gracia de ser protegidos y guiados a la victoria espiritual. Esta promesa de victoria, aunque consoladora, no está exenta de exigencias. María siempre dejó claro que, para alcanzar el triunfo, era necesario que la humanidad se convirtiera, se arrepintiera de los pecados y volviera a la oración y al sacrificio. El rezo del rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la práctica de la penitencia fueron las armas espirituales que recomendó para combatir los males y errores que se extendían por el mundo. Esta transformación espiritual sería esencial no solo para evitar los castigos que menciona la profecía de Fátima, sino también para asegurar que el mundo experimente la salvación prometida por Nuestra Señora. En relación al Papa, la revelación de Fátima resonó en un momento en que la Iglesia Católica atravesaba un periodo de grandes turbulencias. La década de 1980, cuando se reveló la profecía, estuvo marcada por una creciente crisis interna con interrogantes sobre el papel de la Iglesia en el mundo moderno, así como por el aumento de la persecución de los cristianos en varias partes del mundo. La visión de Fátima sugería que la Iglesia afrontaría estas crisis con gran sufrimiento, pero también con la promesa de que, a pesar de las adversidades, llegaría el triunfo final. Esto fue especialmente significativo porque coincidió con el pontificado de San Juan Pablo II, que sobrevivió a un atentado en 1981 y que, tras el incidente, declaró públicamente que se sentía salvado por la protección de la Virgen María. La revelación del año 2000 también sacó a la luz una importante discusión sobre la naturaleza de la profecía. Muchos teólogos y eruditos cuestionaron la veracidad y los detalles de la revelación oficial, sugiriendo que ciertos aspectos del mensaje aún no se habían revelado por completo. La interpretación del obispo vestido de blanco, por ejemplo, generó un debate sobre si la profecía se refería solo al papado en un sentido general o a un evento específico. Algunos
Todavía creen que la Iglesia, al revelar el contenido de la tercera profecía, pudo haber ocultado partes del secreto, que se consideran muy alarmantes para los fieles. A pesar de esto, lo que está claro es que la tercera parte de la profecía de Fátima sigue siendo una fuerte advertencia para los católicos y para toda la humanidad. La crisis espiritual y las persecuciones religiosas descritas en la profecía son más que una predicción de acontecimientos futuros. Son una llamada urgente a la conversión y a la renovación de la fe. María pidió a los fieles prepararse para los tiempos difíciles, pero también afirmó que la oración y la devoción a la Virgen serían las claves para resistir las pruebas. El simbolismo de la tercera profecía, con su referencia al sufrimiento y la muerte del Papa, puede verse como una metáfora de la lucha continua de la Iglesia contra las fuerzas del mal. Pero, al mismo tiempo, también señala la necesidad de que los creyentes estén preparados para un futuro de desafíos espirituales y materiales. La victoria del Inmaculado Corazón de María, prometida por Nuestra Señora, no es una promesa de un futuro sin dificultades, sino una promesa de que, a través de la fe, la oración y la conversión, los cristianos podrán superar las adversidades y alcanzar la salvación. La revelación de la tercera profecía de Fátima, más que ser un simple informe de acontecimientos futuros, es una invitación a reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros en el cumplimiento de esta profecía. El triunfo final depende no solo de fuerzas externas, sino también de nuestra respuesta al llamado divino. A través de la oración, el arrepentimiento y la conversión, podemos llegar a ser participantes activos en el triunfo del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas. Y así, el mensaje de Fátima, con sus poderosas visiones y simbolismo, sigue siendo un faro de esperanza y fe para todos aquellos que buscan la verdad, la paz y la salvación en el corazón de María. La profecía de Fátima, en esencia, va mucho más allá de simples predicciones de guerras físicas y desastres materiales. Aunque la aparición de Nuestra Señora en 1917 advirtió sobre la Segunda Guerra Mundial y las devastadoras consecuencias de la propagación del mal en el mundo, el verdadero corazón del mensaje reside en un tipo de guerra mucho más profunda y duradera, la guerra espiritual. Esta batalla espiritual, revelada por la Virgen María a los 3 pastorcillos, no se trata solo de campos de batalla y enfrentamientos de ejércitos, sino que se refiere a un conflicto invisible que se desarrolla en el corazón y en el alma de cada ser humano. Es una lucha interna y colectiva que afecta la fe, la moral y los principios espirituales que sustentan a la humanidad. Nuestra Señora de Fátima fue clara al afirmar que la crisis que enfrentaría el mundo no sería solo una crisis política o militar, sino una crisis espiritual. Señaló un momento en el que la humanidad perdería el rumbo, se alejaría de las verdades fundamentales de la fe cristiana y sucumbiría a las tentaciones y engaños del mal. En sus apariciones, la Virgen María enfatizó repetidamente la necesidad de oración, penitencia y conversión, ya que estos serían los medios esenciales para superar los desafíos espirituales que se avecinaban. María sabía que, detrás de las guerras físicas y los conflictos externos, el mal operaba de una manera mucho más sutil y poderosa, a través de la erosión de los valores espirituales, la dilución de la fe y la distorsión de la verdad. La guerra espiritual de Fátima implica una batalla por el alma de la humanidad, donde el enemigo se manifiesta no solo a través de fuerzas externas, como regímenes opresores o dictaduras, sino también a través de influencias ideológicas y culturales que atacan los principios cristianos. Desde las primeras apariciones, la Virgen María advirtió sobre la propagación de errores
que corromperían la mente y el corazón de las personas. Se refería no solo a una expansión de regímenes políticos ateos, como el comunismo, sino también a una creciente ola de ideologías que desafiaron la moral cristiana, distorsionaron la verdad y alentaron a las personas a seguir caminos que los alejarían de Dios. El gran error que mencionó María estaba directamente relacionado con el relativismo moral, una ideología que afirma que no existen verdades absolutas y que cada individuo puede crear su propia moral. Este relativismo, que niega la existencia de una norma moral divina, debilita la autoridad de las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia, permitiendo que el mal se infiltre sin ser reconocido como tal. En el escenario actual, esta ideología se manifiesta de las más diversas formas, desde la permisividad moral, pasando por la banalización de los pecados más graves, hasta la negación de la existencia de un Dios verdadero y trascendente. La pérdida de una visión moral objetiva y la sustitución de los valores cristianos por visiones del mundo egocéntricas y materialistas son manifestaciones claras de la guerra espiritual que predijo la Virgen María. Además, la Virgen advirtió del impacto negativo de las divisiones internas, tanto en la Iglesia como en la sociedad en general. Esta batalla espiritual también se refleja en las tensiones y divisiones dentro de la propia Iglesia Católica, donde las doctrinas y enseñanzas del Evangelio son cuestionadas y reinterpretadas de maneras que a menudo se distancian de la verdad original. En el contexto actual, esto se traduce en un número creciente de personas que se alejan de la práctica religiosa, una pérdida de celo por la fe y una falta de claridad sobre los valores morales fundamentales. Lo que María predijo en Fátima no son solo ataques externos a la Iglesia, sino también ataques internos, aquellos que surgen en el corazón mismo de la comunidad cristiana, con la erosión gradual de las enseñanzas más profundas y esenciales de la fe católica. La guerra espiritual no se limita solo al campo ideológico, sino también a la lucha contra las fuerzas demoníacas y las tentaciones malignas que buscan desviar a la humanidad de la verdad y del camino de la salvación. En Fátima, la Virgen María habló del poder de la oración y del sacrificio como principales armas contra este mal. Y fue a través del rezo del rosario que los fieles podían fortalecer sus almas y resistir las tentaciones del enemigo. El rosario, que María indicó como poderosa arma de defensa espiritual, es más que una simple práctica devocional. Para los fieles que lo rezan con fe, el rosario es una forma de entrar en comunión directa con la Virgen María, recibiendo su ayuda y protección contra las fuerzas del mal. La crisis espiritual que María predijo es, por tanto, multifacética. No solo implica una pérdida de valores morales, sino también una pérdida de fe en Dios y su palabra. En muchos países, el secularismo ha crecido a un ritmo alarmante, alejando a la gente de la Iglesia y volviendo obsoletas o irrelevantes las tradiciones cristianas. Al mismo tiempo, la globalización de la información y la revolución tecnológica han creado un entorno en el que ideologías falsas y doctrinas destructivas se difunden rápidamente, contaminando las mentes de toda una generación. La comunicación instantánea y la facilidad de acceso a la información no solo se han utilizado para promover el bien y la verdad, sino también para propagar mentiras, falsas enseñanzas e ideologías que se oponen directamente al Evangelio. Esta guerra espiritual no es algo que solo ocurre a nivel global o nacional. También ocurre a nivel personal, en el corazón de cada ser humano. Las tentaciones, el pecado y la búsqueda incesante del poder, el placer y el materialismo son las armas más eficaces del enemigo para desviar las almas de Dios. Muchos ya no reconocen el mal en sus acciones y palabras,
porque éste se disfraza bajo la forma de libertad o autonomía. Sin embargo, como advirtió la Virgen María, estas aparentes libertades son, en realidad, trampas que llevan a la humanidad a un estado de esclavitud espiritual. La llamada de Fátima, por tanto, no es solo una llamada a la oración, sino también a la vigilancia interior, a la conciencia de que el mal está en todas partes, pero que puede ser superado mediante la práctica constante de la virtud, la fe y el amor cristiano. Una de las dimensiones más inquietantes de la guerra espiritual de Fátima es su conexión con la pérdida de fe de las familias. Las familias, que son el núcleo fundamental de la sociedad y el primer lugar donde se debe enseñar y vivir la fe, se están desintegrando. La unidad familiar ha sido atacada de diversas formas, desde la destrucción de la dignidad del matrimonio hasta el abandono de la práctica religiosa en los hogares. La Virgen María, en sus apariciones, siempre destacó la importancia de educar a los niños en la fe y de orar en familia. La actual crisis espiritual afecta principalmente a las nuevas generaciones, que crecen sin una base sólida de fe y sin comprender el verdadero propósito de la vida. Esta batalla espiritual, que María describió tan vívidamente, es una lucha por el alma de la humanidad. Los ataques del mal son intensos y a menudo invisibles, pero lo que nos enseña la profecía de Fátima es que, aunque el mal parezca prevalecer, la victoria final es segura para quienes perseveran en la fe, buscan la conversión y practican la oración y los sacramentos. El triunfo del Inmaculado Corazón de María no es una victoria que se producirá automáticamente, sino un triunfo que depende de la respuesta de cada uno de nosotros. Debemos comprometernos personalmente en la lucha espiritual, resistiendo las tentaciones del mal y buscando constantemente la santidad. Finalmente, la batalla espiritual revelada en Fátima nos llama a reconocer que estamos en un momento decisivo de la historia. Las fuerzas del mal están actuando con fuerza, pero como nos prometió María, la gracia de Dios es más poderosa y puede ayudarnos a vencer. Rezando el rosario, consagrándonos al Inmaculado Corazón de María y dedicándonos a una vida de oración y penitencia, podemos salir victoriosos en esta gran lucha espiritual. La crisis global que vivimos es, sin duda, un reflejo de esta batalla, pero la esperanza que nos ofrece Fátima es que, si seguimos el camino de la conversión, la victoria espiritual será nuestra. La tercera profecía de Fátima, aunque oficialmente revelada recién en el año 2000, continúa resonando con fuerza impresionante hoy. Lo que se profetizó en 1917 se ha vuelto cada vez más relevante a medida que el mundo se aleja de los principios cristianos y enfrenta una creciente crisis espiritual y moral. La visión del Papa martirizado, la ciudad en ruinas y la promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María revelan no solo un período de gran sufrimiento, sino también un llamado urgente a la conversión de la humanidad, especialmente en tiempos de gran desorientación moral y espiritual. Uno de los principales aspectos que hace que la tercera profecía de Fátima sea tan relevante para el presente es la evidencia de que estamos experimentando una profunda pérdida de valores cristianos en muchas partes del mundo. Las ideologías materialistas, individualistas y relativistas han invadido la sociedad, erosionando los fundamentos morales y espirituales que durante siglos fueron la base de la civilización cristiana. La profecía nos recuerda con qué facilidad la humanidad puede alejarse de Dios, lo que lleva a una crisis de fe que no solo es visible en las guerras y los desastres naturales, sino, más profundamente, en las elecciones que hacen los individuos con respecto al bien y al mal, la verdad y el error. En los tiempos de Fátima, los niños veían el infierno, un lugar de sufrimiento eterno, y esta visión les conmovía profundamente.
Hoy en día, muchos cuestionan la existencia del infierno o simplemente ignoran el concepto del pecado y sus consecuencias. Esta pérdida de comprensión de la realidad espiritual tiene consecuencias dramáticas. En un mundo donde virtudes como la honestidad, la humildad, la caridad y la castidad están siendo reemplazadas por un hedonismo materialista y una búsqueda incesante del placer, las palabras de María en Fátima se convierten en un grito de advertencia. La falta de reflexión sobre las realidades eternas ha llevado a muchos a vivir irreflexivamente, consumidos por la búsqueda del placer inmediato y descuidando las virtudes esenciales para la construcción de un mundo justo y fiel a Dios. Esta crisis espiritual se siente con especial intensidad en sociedades fuertemente católicas, como México, donde la tradición religiosa y la devoción mariana han jugado un papel fundamental a lo largo de la historia. México, un país que se considera consagrado a la Virgen de Guadalupe, enfrenta sin embargo una creciente secularización, una distorsión de los valores cristianos y un alejamiento de las prácticas religiosas. El creciente materialismo y la pérdida de la fe han llevado a una sociedad cada vez más alejada de la moral cristiana. La violencia, la corrupción y la desintegración de la familia son síntomas claros de esta crisis espiritual y moral. Sin embargo, estos signos de decadencia no son exclusivos de México, sino que están muy extendidos en muchos países, donde el secularismo ha generado un vacío espiritual, llevando a muchas personas a alejarse de la fe y adoptar un estilo de vida que ignora las verdades eternas. La tercera profecía de Fátima nos habla directamente del mal que se extiende por el mundo, a través de ideologías que alejan a las personas de la verdad revelada. Nuestra Señora de Fátima advirtió sobre la difusión de errores, refiriéndose en muchos aspectos al avance de regímenes ateos y a la difusión de ideologías que promueven la destrucción moral y espiritual. La profecía se ha convertido en una clara advertencia sobre los efectos devastadores de estas ideologías, y la realidad actual muestra cómo estas ideologías no solo están prevaleciendo, sino que también se están convirtiendo en las normas culturales predominantes. El relativismo moral, el feminismo radical, la agenda LGBT+, el ateísmo y el materialismo son cada vez más parte del discurso predominante en los medios de comunicación y en muchas esferas del poder político y educativo. El riesgo, como se profetizó, es que estas ideas se propaguen por todo el mundo, corrompiendo las conciencias y alejando a las personas de la verdadera moral cristiana. La pérdida de los valores cristianos está íntimamente ligada a la crisis espiritual que vivimos. La fe cristiana, especialmente la fe católica, se ha visto socavada por una serie de factores, entre ellos la creciente secularización de la sociedad y el avance de ideologías que niegan la autoridad de Dios. En Fátima, María dijo que muchas almas se perderían y que era necesario orar y hacer penitencia para evitarlo. La crisis espiritual no es solo un fenómeno sociopolítico o cultural, sino una crisis que afecta el corazón de las personas. Sin Dios, el ser humano queda perdido, sin un verdadero propósito y sin una visión clara de su vocación espiritual. Hoy en día, muchos viven sin dirección, perdidos en un mundo sin valores, donde las pasiones, el egoísmo y el materialismo se convierten en las fuerzas dominantes. Lo que nos advierte la profecía de Fátima es que este vacío espiritual es la verdadera fuente de todo sufrimiento humano y social. La tercera profecía de Fátima también contiene un componente importante sobre la persecución religiosa. La visión del Papa siendo martirizado en medio de una ciudad en ruinas no es solo una metáfora del sufrimiento de la Iglesia en el futuro, sino también un reflejo de las persecuciones religiosas que se están intensificando en todo el mundo.
Si bien las persecuciones religiosas a principios del siglo XX, como los cruces del comunismo y el creciente secularismo, fueron visibles en algunas regiones, hoy vemos una expansión de las persecuciones religiosas en varias partes del mundo. Los cristianos, especialmente en países donde la fe católica tiene una larga tradición, como México, se enfrentan a un aumento de los ataques violentos y a una creciente marginación en varios niveles de la sociedad. En muchas partes del mundo, los cristianos están siendo atacados no solo físicamente, sino también en sus creencias, enfrentan discriminación y se ven obligados a ocultar su fe. Lo sorprendente de la profecía de Fátima es que no se limita a una descripción del sufrimiento, sino que apunta a la victoria final del Inmaculado Corazón de María. La promesa de Nuestra Señora de que su Inmaculado Corazón triunfará a pesar del gran sufrimiento que precederá a ese momento es un mensaje de esperanza. En medio del caos espiritual y moral del mundo, María nos asegura que si seguimos sus enseñanzas, rezamos el rosario y practicamos la fe con devoción, saldremos victoriosos. La victoria, sin embargo, no será una victoria física, sino una victoria espiritual, donde la verdad de Cristo será restaurada y las almas serán redimidas. La crisis espiritual y moral que afrontamos con la pérdida de valores y la creciente persecución religiosa puede superarse, pero ello requerirá un esfuerzo renovado por la conversión, por el retorno a la fe y a la práctica de la oración. El papel de México, con su fuerte tradición católica y su devoción a la Virgen de Guadalupe, es central en la profecía de Fátima. La Virgen María eligió México para manifestar su presencia de manera tan especial, y el país sigue siendo un bastión de la fe católica en un mundo cada vez más secularizado. Sin embargo, incluso en México, las amenazas a la fe católica están aumentando, y fuerzas que buscan corromper la moral y la espiritualidad se están infiltrando en la sociedad. México, que ha sido bendecido con una fuerte identidad cristiana, ahora enfrenta el desafío de mantener esa fe en medio de una crisis espiritual y social cada vez más profunda. Por lo tanto, las implicaciones de la tercera profecía de Fátima para la humanidad actual son profundas y de largo alcance. La pérdida de los valores cristianos, la crisis espiritual, la persecución religiosa y las ideologías que destruyen la moral cristiana están en el centro de esta profecía. Pero al mismo tiempo, María nos ofrece una esperanza inconmensurable, prometiendo que su Inmaculado Corazón triunfará al final. Esta victoria espiritual requiere una respuesta activa de todos los creyentes, un retorno a la oración, a la conversión y a la práctica de la fe. El mundo, incluidos países como México, necesita urgentemente reconocer el estado de crisis en el que se encuentra y volverse a Dios. El llamado de Fátima es claro. La victoria sobre el mal llegará a través de la oración, la penitencia y la fe firme en el Inmaculado Corazón de María. México juega un papel fundamental en el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima, y esta relación va más allá de una simple conexión histórica o religiosa. Como tierra consagrada a la Virgen de Guadalupe, México tiene una identidad espiritual profundamente arraigada en su devoción a la Madre de Dios, que se refleja tanto en la vida cotidiana de sus habitantes como en los acontecimientos que marcaron la historia del país. La Virgen de Guadalupe, con su imagen milagrosa y presencia intercesora, representa una poderosa fuerza espiritual que ha acompañado a la nación mexicana en momentos de gran sufrimiento y también de renovación. El papel de México en el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima es, por tanto, inseparable de su conexión con la Virgen María y la misión espiritual que lleva el país en el contexto global. La profecía de Fátima
tal como se revela, menciona la necesidad de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María para evitar grandes sufrimientos y guerras. Aunque en realidad la consagración fue realizada por el Papa Juan Pablo II, la relación entre esta consagración y México va mucho más allá del simple cumplimiento de una petición pontificia. México, a lo largo de su historia, ha sido considerado un bastión de la fe católica y una tierra especialmente consagrada a Nuestra Señora. La Virgen de Guadalupe, que se apareció a San Juan Diego en el siglo XVI, se convirtió en la patrona y protectora del país. Esta consagración espiritual de México, profundamente arraigada en la historia y la cultura del país, lo coloca como protagonista central en la lucha contra las fuerzas espirituales del mal, que son predichas por la tercera profecía de Fátima. En Fátima, María reveló que la lucha no sería solo contra enemigos externos o militares, sino contra un mal espiritual que se infiltra en la mente y el corazón de las personas, distorsionando la verdad y alejando a la humanidad de la verdadera fe. Este mal espiritual se manifiesta de muchas maneras, incluida la propagación de ideologías ateas y materialistas, que son un ataque directo a los valores cristianos. México, como país con una fuerte tradición religiosa y un profundo compromiso con las enseñanzas de Cristo, es al mismo tiempo un campo de batalla crucial en este conflicto espiritual. El papel de México en el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima se refleja en gran medida en la preservación y defensa de estos valores cristianos en un mundo que se encuentra cada vez más secularizado y alejado de Dios. Sin embargo, México también enfrenta una crisis espiritual interna que refleja la batalla espiritual global descrita en Fátima. La pérdida de la fe, el aumento de la violencia y la corrupción y la desintegración de los valores familiares y morales son solo algunas de las manifestaciones de esta crisis. Aunque México ha sido durante siglos un bastión de la fe católica, hoy el país está experimentando una secularización cada vez mayor y un alejamiento de las prácticas religiosas tradicionales. Las generaciones más jóvenes suelen tener una visión más superficial o incluso distante de la religión, y el materialismo, la violencia y la falta de fe están erosionando los fundamentos espirituales de la sociedad. La profecía de Fátima advierte precisamente de este tipo de situaciones, donde las fuerzas del mal atacan los fundamentos de la Iglesia y la moral cristiana. Y es en este contexto que México se encuentra en el centro de esta batalla espiritual. Esta crisis espiritual en México es reflejo de un fenómeno global. La pérdida de los valores cristianos no es exclusiva de México, sino que está presente en muchas partes del mundo, donde el secularismo y las ideologías contrarias a la fe cristiana están ganando terreno. La difusión de errores y la distorsión de la verdad profetizada en Fátima son evidentes en la creciente aceptación de prácticas y creencias que niegan la moral cristiana, como el relativismo moral, la devaluación de la vida, la trivialización del matrimonio y la familia, y el avance de ideologías que promueven la permisividad en relación con las cuestiones morales. Este alejamiento de los principios cristianos genera una profunda crisis espiritual y moral que afecta no solo a la Iglesia, sino también a la sociedad en general. México, con su rica herencia religiosa y su profunda conexión con la Virgen de Guadalupe, está en el epicentro de esta lucha espiritual. Sin embargo, es importante señalar que, aunque México enfrenta esta crisis, también tiene una misión espiritual única que puede ayudarlo a recuperarse y desempeñar un papel vital en el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima. La Virgen de Guadalupe no es solo una figura de consuelo y protección, sino también un símbolo de fortaleza y renovación espiritual. Como Madre de Dios, que se presenta como una poderosa intercesora, ofrece a México la oportunidad de renovarse espiritualmente
y liderar al mundo en una batalla espiritual por la verdad, la justicia y la paz. La respuesta de México a la crisis espiritual que enfrenta, por tanto, será decisiva para su papel en el cumplimiento de la profecía de Fátima. La presencia constante de la Virgen María en México, especialmente a través de su imagen milagrosa en la Basílica de Guadalupe, representa una oportunidad única para que el país retome su misión espiritual. La Virgen de Guadalupe, como protectora e intercesora, está llamando constantemente al pueblo mexicano a regresar a sus raíces espirituales, a vivir según las enseñanzas de Cristo y a ser ejemplo de fe para el mundo. México tiene una responsabilidad especial, no solo de proteger su propia fe, sino de ser una luz para otras naciones, un faro de esperanza y conversión en medio de la creciente oscuridad espiritual que azota al mundo. El cumplimiento de la tercera profecía de Fátima depende en gran medida de una respuesta global al llamado de la Virgen María a la conversión y la oración. En un momento de crisis espiritual global, donde el mal parece extenderse y los valores cristianos son atacados constantemente, México, como tierra consagrada a la Virgen de Guadalupe, puede ser el punto de partida para la renovación espiritual. La consagración de México al Inmaculado Corazón de María no debe verse simplemente como un acto simbólico o ceremonial, sino como un compromiso profundo y renovado de seguir las enseñanzas de María y luchar contra las fuerzas del mal. Esta misión espiritual no se limita a México, sino que es un llamado a todos los países, especialmente aquellos con una fuerte tradición cristiana, a levantarse contra las fuerzas que buscan corromper la moral y la fe. México, con su rica herencia católica, tiene el poder de convertirse en un modelo de fe y devoción, abriendo el camino hacia la restauración de los valores cristianos en un mundo cada vez más secularizado. El cumplimiento de la tercera profecía de Fátima depende de la capacidad de los fieles de todo el mundo, incluido México, de unirse en oración, penitencia y consagración al Inmaculado Corazón de María. Como prometió la Virgen, el triunfo de su Inmaculado Corazón es seguro, pero depende de nuestra respuesta a su llamado. En definitiva, México tiene un papel único y fundamental en el cumplimiento de la tercera profecía de Fátima. La crisis espiritual que enfrenta el país es un reflejo de una batalla espiritual global, pero también ofrece a México la oportunidad de renovarse espiritualmente y guiar al mundo hacia una nueva era de fe, oración y conversión. La Virgen de Guadalupe, como protectora e intercesora, está con el pueblo mexicano ofreciéndole la oportunidad de retomar el camino de la verdad y la justicia. México, con su profunda devoción y conexión con la Virgen María, tiene la responsabilidad de responder al llamado de Fátima y ser un faro de esperanza y renovación espiritual en un mundo que necesita desesperadamente sanación y salvación. México, a lo largo de su historia, siempre ha sido una nación con una fuerte identidad espiritual, profundamente arraigada en la fe católica y la devoción a la Virgen de Guadalupe. Desde el momento en que la milagrosa imagen de la Madre de Dios se apareció a San Juan Diego en el siglo XVI, la Virgen de Guadalupe ha sido vista como la gran intercesora y protectora del país. Sin embargo, en las últimas décadas, México ha enfrentado una serie de desafíos que no son solo políticos o sociales, sino más profundamente espirituales. La creciente crisis espiritual que aqueja al país no es solo consecuencia de factores externos, sino también de una crisis interna,
donde las raíces espirituales de la nación parecen estar siendo erosionadas por una serie de problemas estructurales e ideológicos que han afectado directamente la vida de la población. La crisis social y espiritual en México puede verse como un reflejo de una batalla espiritual mucho más grande que se predijo en Fátima. La profecía de Nuestra Señora advirtió sobre un período de grandes dificultades, donde las fuerzas del mal atacarían los valores cristianos y la moral que sostienen a la sociedad. En el caso de México, estos ataques no provienen solo del exterior, sino que se reflejan en una decadencia interna, donde las familias, la educación y las instituciones se están viendo progresivamente perturbadas. La creciente violencia, la corrupción sistémica y los desastres naturales que ha enfrentado el país son solo síntomas de una crisis más profunda, una crisis espiritual que afecta no solo la fe del pueblo mexicano, sino también los fundamentos morales y éticos de la sociedad en su conjunto. México ha sido golpeado por una ola de violencia que parece no tener fin. El narcotráfico, las disputas entre cárteles, los asesinatos, los secuestros y la creciente inseguridad han sido una constante en las noticias del país. Cada vez más, ciudades y comunidades enteras se ven afectadas por la violencia, mientras los ciudadanos se sienten impotentes ante la brutalidad que azota sus calles. Esta violencia, que parece estar en todas partes, no es solo una crisis de seguridad pública, sino también una crisis de moralidad y justicia. La creciente brutalidad de las pandillas y los cárteles de la droga, a menudo alimentada por una falta de valores espirituales, refleja una pérdida de ética y humanidad, donde la vida humana parece haberse convertido en algo desechable. La violencia extrema y la impunidad son indicativos de una sociedad que ha perdido el camino hacia la justicia y la paz, que se ha alejado de los principios cristianos de amor al prójimo, perdón y solidaridad. La profecía de Fátima predijo que el mal se extendería por todo el mundo, y esto es especialmente evidente en México, donde la violencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana. La crisis social en México, aunque tiene sus raíces en cuestiones políticas y económicas, está fuertemente ligada a una crisis espiritual. La falta de una moral fuerte, el deterioro de los valores cristianos y la pérdida de la fe han sido factores clave en el aumento de la violencia. La sociedad mexicana, tradicionalmente religiosa, parece estar en una lucha interna por preservar sus valores espirituales. El alejamiento de la Iglesia, la creciente secularización y el rechazo de los principios morales cristianos han alimentado una espiral de violencia y desconfianza. Además de la violencia, México también enfrenta una crisis de corrupción que permea todos los niveles de gobierno e instituciones. La corrupción sistémica en el país ha sido una constante durante décadas y es una de las principales causas del fracaso de muchos programas sociales y económicos. La confianza en las instituciones públicas ha caído precipitadamente y muchos mexicanos se sienten cada vez más frustrados con un sistema que parece favorecer a unos pocos a expensas de la mayoría. La corrupción en México no es solo un problema político, sino también el reflejo de una crisis moral y espiritual. Cuando los líderes, tanto políticos como religiosos, no viven de acuerdo con los principios cristianos de honestidad, justicia y servicio a los demás, la sociedad en su conjunto comienza a sufrir las consecuencias de este fracaso. La corrupción generalizada es una señal de que se están descuidando los valores espirituales fundamentales y de que la fe y la moral cristianas ya no guían las acciones de los líderes y ciudadanos. Además, México ha sido devastado por una serie de desastres naturales, como terremotos, huracanes e inundaciones, que han causado gran sufrimiento a la población.
Estos acontecimientos catastróficos, que parecen intensificarse con el paso de los años, pueden interpretarse como signos de una crisis espiritual, como predijo la profecía de Fátima. En sus apariciones, Nuestra Señora advirtió sobre los castigos que enfrentaría la humanidad si no se convertía y seguía el camino de la oración, el arrepentimiento y la penitencia. Si bien los desastres naturales pueden explicarse por factores geológicos y climáticos, también pueden verse como un reflejo simbólico del desorden espiritual y moral que aflige al mundo. México, que durante siglos fue un bastión de fe y devoción, ahora enfrenta una serie de tragedias naturales que parecen reflejar la agitación espiritual interna del país. El vínculo entre los desastres naturales y las crisis espirituales no debe verse como una simple coincidencia, sino como una manifestación de una realidad más profunda a la que se enfrenta la humanidad. Esta crisis social y espiritual en México es, por tanto, una expresión de la batalla espiritual global predicha por la profecía de Fátima. La pérdida de fe, la corrupción moral y la violencia no son fenómenos aislados, sino parte de un cuadro más amplio de decadencia espiritual y moral que afecta a muchas naciones alrededor del mundo. México, como país consagrado a la Virgen de Guadalupe, tiene un papel especial en todo este escenario. La Virgen María, como intercesora, sigue llamando a los mexicanos a la oración, la penitencia y la conversión. La respuesta de México a esta crisis espiritual será decisiva no solo para el país, sino también para el cumplimiento de la profecía de Fátima. La Virgen María en Fátima prometió que, si el mundo se convertía y oraba, el Inmaculado Corazón triunfaría y la paz sería restaurada. Aunque México vive una crisis espiritual, también tiene la oportunidad única de ser un punto de renovación y conversión. El papel de México, como tierra consagrada a la Virgen de Guadalupe, es ser un ejemplo para el mundo de cómo la fe, la oración y la penitencia pueden restaurar la paz y la justicia. La crisis que enfrenta el país, aunque dolorosa, es también una oportunidad para que el pueblo mexicano retome el camino de la fe y la moral cristianas. México, como nación profundamente religiosa, tiene la responsabilidad de ser un faro de esperanza para otras naciones que enfrentan crisis similares. La respuesta a la crisis espiritual que vive México debe ser una respuesta de conversión colectiva, donde cada persona en su vida personal y comunitaria se comprometa a seguir las enseñanzas de Cristo y a orar fervientemente por el fin de la violencia, la corrupción y la degradación moral. La profecía de Fátima, aunque predice grandes dificultades, también ofrece un mensaje de esperanza. La victoria de Cristo sobre el mal, la victoria del Inmaculado Corazón de María, depende de nuestra respuesta a la llamada de Dios. En definitiva, la crisis social y espiritual de México es reflejo de un mal mayor que se está extendiendo por el mundo. Sin embargo, el país todavía tiene la oportunidad de elevarse espiritualmente, de restaurar los valores cristianos que siempre lo han caracterizado y de liderar al mundo en la batalla espiritual contra el mal. México, con su profunda devoción a la Virgen de Guadalupe, tiene el poder de ser una nación transformada, capaz de responder al llamado de Fátima y convertirse en un ejemplo de fe, esperanza y renovación para el mundo. La Virgen María, en sus apariciones a lo largo de la historia, ha subrayado clara e incesantemente la necesidad de la oración, el sacrificio y la conversión como medios imprescindibles para revertir los tiempos de crisis y evitar los castigos que se avecinan. Desde las apariciones en Fátima en 1917 hasta sus manifestaciones en otros lugares del mundo, María no solo habló de los grandes sufrimientos que afrontaría la humanidad, sino que también ofreció soluciones espirituales que, si se seguían con seriedad y fe,
serían capaces de transformar la realidad del mundo. El llamado de Nuestra Señora es claro. El destino de la humanidad está profundamente ligado a la práctica de la oración, especialmente al rezo del rosario, al sacrificio cotidiano y a la sincera conversión de los corazones a la voluntad divina. En Fátima, la Virgen María transmitió un mensaje urgente a la humanidad, advirtiendo sobre la propagación de errores que corromperían las almas y conducirían a la pérdida de valores espirituales esenciales. Luego indicó un camino claro para escapar del mal y del caos inminente: la oración constante, especialmente el rosario, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María. El rosario, como una de las oraciones más poderosas y sencillas, no es solo una forma de meditación sobre los misterios de la vida de Cristo, sino que también es una forma de fortalecer el alma, alejar las malas tentaciones y pedir la protección de Nuestra Señora. María, en sus diversas apariciones, pidió a los fieles rezar el rosario todos los días, pues esta práctica, según ella, es un camino seguro hacia la salvación, un antídoto contra el mal y una protección contra las fuerzas espirituales que buscan destruir a la humanidad. Rezar el rosario es, por tanto, más que un mero hábito devocional. Para María, ella es un arma poderosa en la batalla espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. El rosario no solo nos une a Dios, sino que también nos coloca bajo la protección materna de Nuestra Señora, quien constantemente intercede por nosotros ante el Padre. Rezar el rosario, con sus simples repeticiones de Ave Marías y Padre Nuestros, es una manera de imitar la vida de Cristo, reflexionando sobre los momentos cruciales de su vida, desde el nacimiento hasta la pasión, la muerte y la resurrección. A través de la oración, estamos llamados a meditar en los misterios divinos y renovar nuestra fe, al mismo tiempo que pedimos misericordia, perdón y protección. María, en Fátima, pidió que se rece el rosario para pedir la paz en el mundo, pero también indicó que esta oración tendría un efecto transformador en la vida de los fieles. Instó a los niños a orar por el fin de la guerra y la conversión de los pecadores, ya que las guerras y los conflictos, según ella, eran un reflejo de una humanidad separada de Dios. En este contexto, el rezo del rosario se convierte en instrumento de conversión no solo personal, sino también colectiva. Cuando oramos con sinceridad y fe, no solo pedimos la intervención divina para nosotros, sino también para quienes nos rodean, para que el mundo entero se convierta y regrese a Dios. Este llamado a la conversión fue uno de los mensajes centrales de Fátima y sigue siendo relevante hoy, mientras el mundo se encuentra cada vez más inmerso en crisis espirituales y morales. La conversión, como subrayó María, no es un cambio superficial de comportamiento, sino una transformación profunda del corazón. Es un retorno sincero a Dios, un cambio de mentalidad, donde el pecado y la desobediencia a Dios son reconocidos y abandonados en favor de una vida de santidad. La conversión implica la voluntad de abandonar el egoísmo, el orgullo, la ira y todas las demás pasiones humanas que nos separan de Dios. Cuando nos dirigimos a Dios, estamos diciendo sí al amor divino y al deseo de vivir según su voluntad. María pidió a la humanidad la conversión no solo como medio para evitar los castigos predichos en Fátima, sino también como condición esencial para restablecer la paz y el orden en el mundo. Una de las claves de la conversión, según María, es el sacrificio. El sacrificio, a juicio de la Virgen, no es una acción cruel o impuesta, sino un acto de amor y entrega a Dios, en el que el individuo renuncia a sus propios deseos en favor del bien mayor. El sacrificio puede manifestarse de varias maneras: la renuncia a los placeres mundanos, el perdón de los enemigos, la práctica de la caridad,
el esfuerzo por vivir según los mandamientos de Dios. El sacrificio es también un medio de purificación, donde las imperfecciones y debilidades humanas son entregadas a Dios para que Él las transforme y purifique. María, en sus apariciones, destacó que el sacrificio es una forma de expiación por los pecados del mundo, un acto de solidaridad con el dolor y el sufrimiento de Cristo. En Fátima, la Virgen no solo pidió oración y sacrificio, sino que también destacó la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María. La consagración es un acto de entrega total, donde el individuo pone su vida en manos de María, permitiéndole guiarlo, protegerlo y conducirlo hacia su Hijo, Jesús. Al consagrarse al Inmaculado Corazón de María, el creyente reconoce a la Madre de Dios como su intercesora, confiando en ella para ayudar a purificar su corazón y acercarlo a Dios. La consagración es un compromiso profundo y personal, que requiere un cambio interior y un deseo sincero de vivir según los principios divinos. María, en Fátima, prometió que quienes se consagraran a su Inmaculado Corazón serían protegidos y guiados en tiempos de tribulación. La consagración no es una fórmula mágica, sino un acto de fe y confianza en el que los fieles entregan su vida a la Virgen María, sabiendo que ella los conducirá por el estrecho camino de la santidad y la salvación. En el contexto de crisis espiritual y social que enfrenta el mundo, las palabras de María sobre la oración, el sacrificio y la conversión son más urgentes que nunca. El mundo de hoy, marcado por una violencia creciente, una corrupción y una pérdida de valores, clama por una profunda transformación espiritual. La humanidad se ha alejado en gran medida de Dios y muchos viven sin una verdadera comprensión del significado de la vida y de la moral cristiana. La violencia, las guerras, la falta de respeto a la vida y los ataques a la familia y a las instituciones religiosas son manifestaciones de un alma colectiva enferma que necesita urgentemente curación espiritual. María, en sus apariciones, siempre mostró que la cura de estos males está en la oración, el sacrificio y la conversión. El rosario como medio de intercesión y meditación sobre los misterios de Cristo es una herramienta esencial para restaurar la paz en el mundo, ya que devuelve a los fieles al centro de su fe, Jesucristo, el Salvador. La conversión que María pide no es solo un cambio religioso superficial, sino un cambio radical en la forma en que vivimos, pensamos y actuamos. Esto requiere no solo una reflexión profunda sobre nuestros propios pecados y fracasos, sino también una decisión consciente de seguir a Dios plena y fielmente. El sacrificio personal, la práctica del ayuno, la penitencia y el esfuerzo por vivir según los mandamientos de Dios son los medios por los que podemos lograr esta transformación. Cuando todos los fieles se unen en oración y conversión, el poder del mal se debilita y la gracia divina puede restaurar el mundo. La consagración al Inmaculado Corazón de María es una manera de profundizar este compromiso, porque al entregarnos completamente a ella, nos colocamos bajo su protección y guía. En tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, la oración, el sacrificio y la conversión son más necesarios que nunca. El mundo necesita un renacimiento espiritual, donde las personas regresen al amor de Dios y a la práctica de su voluntad. Rezar el rosario, con su sencillez y profundidad, sigue siendo una de las formas más eficaces de restaurar la paz en el mundo y purificar las almas. La conversión, como transformación interior, es el camino hacia la verdadera paz, que solo se encuentra en la unión con Cristo. Y la consagración al Inmaculado Corazón de María es la clave de nuestra protección y salvación, porque al entregarle nuestra vida, le permitimos que nos conduzca al corazón de su Hijo. Por eso,
La importancia de la conversión y la oración para revertir tiempos de crisis es inmensa. La Virgen María, en sus apariciones, nunca dejó de recordarnos que, si la humanidad se dirige a Dios en oración, sacrificándose y convirtiéndose de corazón, podremos evitar el castigo y purificar el mundo. El rosario, el sacrificio y la consagración al Inmaculado Corazón de María son los medios por los cuales podemos alcanzar la verdadera paz y restaurar la justicia en el mundo. Es una llamada urgente a la acción, un mensaje de esperanza para todos aquellos que deseen contribuir a la construcción de un mundo más santo y fiel a las enseñanzas de Cristo. Comentario a continuación para la protección. El tipo: libre, Señor, de todo mal y peligro. Me gustaría invitarte a orar ahora mismo y a rezar, así que no olvides poner tu petición de oración en los comentarios. Si ya lo has hecho, escríbelo. Amén. Oremos por tu vida. Ave María. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Amén. Jaculatoria. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y ayuda especialmente a las que más lo necesitan. Amén. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenidos y experiencias de crecimiento espiritual. Juntos podemos arrojar luz sobre la oscuridad y construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y compartir esta oración. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Amén. Y asegúrate de pegar tu libro sin el primer comentario publicado. Es muy importante prestar atención a las advertencias de nuestra Virgen María y prepararte para el gran tormento que vendrá.